La noticia cayó como un rayo en medio de un cielo sereno. José María Napoleón, el poeta de la canción, el hombre que tantas veces llenó de esperanza, ternura y metáforas. Los escenarios de México y América Latina recibió un diagnóstico que nadie quería escuchar. El tiempo, que había sido su fiel cómplice en cada verso y cada acorde, se convirtió ahora en un verdugo silencioso. En las últimas semanas, los rumores sobre su estado de salud habían empezado a circular entre sus seguidores, pero fue su hijo quien finalmente dio voz a la realidad más dura. Napoleón enfrentaba una enfermedad implacable, y el adiós. Hablar de José María Napoleón es hablar de un artista que marcó generaciones. Canciones como Vive, Ere, Celos o Pajarillo no solo se escucharon en radios y escenarios, sino que se convirtieron en auténticos himnos de vida, amor y resiliencia. Su poesía, siempre cargada de imágenes poderosas, fue refugio en la tristeza y celebración en la alegría. Por eso, la noticia de su estado de salud impactó más allá de lo personal. Fue un golpe para la memoria colectiva, para todos aquellos que en algún momento se reconocieron en sus letras. Sin embargo, en medio de ese legado artístico, se alzó la voz de su hijo, quien decidió hablar públicamente sobre la situación, no solo como un deber informativo, sino como un acto de amor y de despedida. Sus palabras no fueron pronunciadas con frialdad médica, ni con tecnicismos clínicos. Fueron palabras impregnadas de nostalgia, dolor y gratitud. Porque cuando un hijo despide a un padre, incluso antes de que la vida lo arrebate, lo hace desde un rincón íntimo donde los recuerdos se mezclan con las lágrimas. El diagnóstico de Napoleón se conoció en un contexto complejo. El artista, que ya había reducido sus apariciones públicas en los últimos años, parecía disfrutar de un retiro sereno, dedicado a su familia y a la contemplación de lo que había sembrado en su carrera. Nadie esperaba que, tras bastidores, se librara una batalla silenciosa contra una enfermedad devastadora. No se trataba de un simple malestar pasajero, ni de los achaques naturales de la edad. Lo que los médicos comunicaron a la familia fue un panorama sombrío, de esos que no dejan margen para la ilusión. Según trascendió, la enfermedad estaba avanzada, con pocas alternativas terapéuticas y un pronóstico que obligaba a prepararse para lo inevitable. El hijo de Napoleón relató que la familia recibió la noticia con incredulidad, como si se tratara de un error, como si aquel hombre que tantas veces había cantado a la vida pudiera ser inmortal. Pero la crudeza de los informes médicos fue clara. Quedaba poco tiempo. A partir de ese instante, todo cambió. La dinámica familiar, los planes, las rutinas, todo giró alrededor de acompañar al artista en sus últimos días con la mayor dignidad posible. La despedida pública de su hijo fue en una entrevista, cargada de emociones, donde el hijo de Napoleón decidió compartir con el público este momento íntimo. Sus palabras, lejos de ser un comunicado frío, se convirtieron en un testimonio desgarrador. Con voz entrecortada, confesó: «Hoy me toca ser fuerte por mi padre, el hombre que me enseñó a soñar, a luchar y a nunca rendirme. Sé que pronto tendré que decirle adiós, pero quiero que el mundo entero sepa que su legado no morirá. Sus canciones vivirán en cada uno de nosotros, y yo seré el guardián de esa memoria». Ese adiós anticipado fue más que una declaración. Fue un acto de amor filial, pero también un mensaje a los millones de seguidores que crecieron con las canciones del artista. Porque Napoleón no pertenecía solo a su familia. Pertenecía al pueblo, a todos los que encontraron consuelo en su poesía hecha música. Los últimos días en familia. La familia Napoleón se volcó en crear un entorno de paz y serenidad. Se organizaron reuniones íntimas en su hogar, donde la música, los recuerdos y la risa intentaban contrarrestar la sombra del dolor. Su hijo relató cómo, en medio de la enfermedad, el artista pedía escuchar sus propias canciones, como si quisiera revivir cada etapa de su vida a través de la melodía. Papá siempre nos dice que no lloremos, que lo recordemos con alegría. Él mismo pone sus discos, cierra los ojos y sonríe, como si estuviera volviendo a pisar los escenarios de antaño. Estas escenas familiares,
cargadas de ternura, muestran a un hombre que enfrentó la enfermedad con la misma dignidad con la que escribió sus letras, aceptando la vida y la muerte como parte de un mismo viaje. El peso de la figura paterna. Más allá de la figura del artista, el hijo de Napoleón habló del padre, de aquel hombre que, a pesar de sus compromisos y giras, siempre encontraba un espacio para estar con su familia. Recordó las tardes de juegos, los consejos en la adolescencia y las largas conversaciones donde su padre le enseñaba que la vida no se mide en éxitos materiales, sino en la huella que dejamos en los demás. Mi padre no solo me dio un apellido y un legado artístico, me dio valores. Me enseñó a respetar, a ser honesto y a mirar siempre a los demás con compasión. Eso es lo que me llevo, más allá de las canciones. Este testimonio revela que, detrás del ídolo, había un hombre profundamente humano, consciente de la importancia de la familia y de la necesidad de sembrar amor en cada acto. El eco en el público. Las declaraciones del hijo no tardaron en conmover a los seguidores. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, oraciones y recuerdos compartidos. Fans de todas las generaciones expresaron su tristeza, pero también su agradecimiento por la música de Napoleón. Para muchos, su obra había sido una guía en momentos difíciles, y ahora sentían la necesidad de devolver un poco de ese consuelo a su familia. Las radios comenzaron a programar maratones con sus canciones, mientras en los conciertos de otros artistas se improvisaban homenajes. La comunidad artística también reaccionó. Cantantes, compositores y colegas de Napoleón destacaron su influencia y su carácter irrepetible, el simbolismo de un adiós anticipado. Que un hijo se adelante a la despedida de su padre es, en sí mismo, un acto simbólico. Es reconocer que la muerte está cerca, pero también es una manera de honrar la vida que aún queda. En este caso, fue un gesto de amor, de valentía y de transparencia hacia un público que siempre acompañó al artista. La imagen de un hijo despidiéndose de su padre remite a las raíces más profundas de la condición humana, la fragilidad, la temporalidad y la necesidad de aferrarse a los recuerdos. El relato no solo emocionó por lo que contaba, sino porque invitaba a reflexionar sobre nuestra propia relación con los padres, sobre lo efímero de la vida y lo eterno del amor. Una voz que nunca se apagará. Aunque la enfermedad avance y el cuerpo ceda, las canciones de José María Napoleón seguirán resonando. Ese fue el mensaje final que su hijo quiso transmitir. Que la muerte no tiene poder sobre el arte, que la música es un puente que trasciende generaciones. Papá siempre dice que no importa cuándo nos vayamos, lo importante es qué dejamos en el corazón de los demás. Él deja poesía, amor y música. Y mientras alguien escuche sus canciones, él seguirá vivo. Con estas palabras, el hijo no solo se despidió de su padre en vida, sino que también aseguró su inmortalidad artística. Cuando el hijo de José María Napoleón alzó la voz para confirmar el trágico diagnóstico de su padre, no solo habló en nombre de la familia, habló también en nombre de millones de seguidores que habían encontrado en la música del poeta de la canción un refugio contra la soledad, una compañía en el amor y un eco de esperanza en medio de la adversidad. La reacción fue inmediata. Desde los medios de comunicación hasta los rincones más humildes de los hogares, el anuncio desató un oleaje de homenajes, recuerdos y reflexiones. Nos adentramos en ese universo colectivo de memoria y gratitud. Analizamos cómo la noticia movilizó a artistas, fanáticos, periodistas y críticos, y cómo cada uno de ellos encontró una manera particular de rendir tributo a un hombre cuya obra trascendió el tiempo y las fronteras. Un país que se detuvo a escuchar. México, tierra que vio nacer y crecer a José María Napoleón, reaccionó con la solemnidad que se reserva a los grandes. Las estaciones de radio, tanto las populares como las de nicho, comenzaron a programar maratones con sus canciones. Programas enteros se dedicaron a recorrer su trayectoria, con conductores que intercalaban anécdotas personales con la reproducción de temas emblemáticos. En la televisión, los noticieros abrieron sus emisiones con titulares sobre su estado de salud, y en los programas de espectáculos se multiplicaron los paneles de debate, donde periodistas y músicos compartían su admiración por el intérprete.
Incluso en los noticiarios internacionales, desde Argentina hasta Estados Unidos, su nombre apareció como trending topic, demostrando que su alcance era global. Las calles también se convirtieron en escenario de homenaje. En bares, restaurantes y plazas, espontáneamente comenzaron a sonar canciones como P, Eres o Lo que un día fue no será. Personas de distintas generaciones cantaban juntas, como si cada verso fuera un rezo colectivo que intentaba prolongar la vida del artista. La industria musical se inclina ante el poeta de la canción. El gremio artístico no tardó en reaccionar. Grandes nombres de la música mexicana y latinoamericana, desde baladistas románticos hasta cantantes de música regional, expresaron su solidaridad y respeto. Alejandro Fernández, en un concierto en Guadalajara, interrumpió su repertorio para interpretar Vive, dedicándola a Napoleón con lágrimas en los ojos. Este hombre nos enseñó a cantar con el alma, no con la garganta, dijo ante un público que respondió con una ovación interminable. Ana Gabriel, por su parte, compartió en redes sociales un emotivo mensaje. José María Napoleón es un pilar de nuestra música. Hoy su voz se enfrenta a la enfermedad, pero sus canciones seguirán siendo eternas. Todo mi amor a su familia. El impacto llegó también a las nuevas generaciones. Jóvenes intérpretes, algunos de los cuales conocían a Napoleón solo a través de sus padres o abuelos, comenzaron a versionar sus canciones en plataformas como TikTok y YouTube. Lo que en principio era un gesto de homenaje, se transformó en un fenómeno viral. Miles de usuarios compartían videos cantando sus baladas, demostrando que su legado no estaba confinado al pasado, sino que seguía vivo en el presente digital. Las palabras de los críticos y periodistas. No solo los músicos hablaron, también lo hicieron los críticos y analistas culturales. En columnas de opinión, se destacó el rol de Napoleón como puente entre la canción popular y la poesía. Se resaltó su capacidad de narrar historias universales desde un lenguaje cercano, sin perder profundidad. El periodista musical Javier Solórzano escribió en un artículo especial: en cada letra de Napoleón hay una lección de vida. Su música no se limitó a ser entretenimiento. Fue filosofía popular. En él encontramos lo que pocos logran: la sencillez y la profundidad conviviendo en armonía. Que hoy su hijo se despida públicamente de él es, en realidad, un acto simbólico. Napoleón ya pertenece a la historia, a ese espacio donde solo caben los grandes. Estas reflexiones se multiplicaron en revistas culturales, programas de radio y portales digitales, configurando un mosaico de voces que coincidían en una idea. Napoleón no era solo un cantante, sino un cronista del alma humana. Los fans, entre el dolor y la gratitud. En paralelo, los fans organizaron sus propios rituales de despedida. En redes sociales surgieron hashtags como Gracias Napoleón o Vive Napoleón, donde miles de personas compartían recuerdos, fotos de conciertos, cartas firmadas, discos autografiados e incluso testimonios sobre cómo una canción suya, Vaya, había cambiado sus vidas. Un seguidor escribió en Twitter: cuando mi padre murió, escuché Lo que un día fue no será, y sentí que Napoleón me entendía mejor que nadie. Hoy lloro por él, pero también agradezco por haber tenido su música en mi vida. En varias ciudades, los clubes de fans improvisaron vigilias. En Aguascalientes, su tierra natal, se reunieron frente a la casa donde pasó parte de su infancia. Con velas encendidas y guitarras en mano, entonaron sus canciones en coro, creando una atmósfera cargada de emoción y nostalgia. La dimensión espiritual del adiós. Uno de los aspectos más conmovedores del testimonio de su hijo fue la dimensión espiritual que impregnó sus palabras. No se limitó a hablar de la enfermedad, sino que reflexionó sobre la vida, la muerte y la trascendencia. Mi padre siempre nos dijo que no le teme a la muerte, porque sabe que su música seguirá caminando cuando él ya no esté. Él mismo nos pidió que no lo despidiéramos con llanto, sino con canciones, y así será. Este enfoque resignificó la despedida, no como un final trágico, sino como una transición hacia la eternidad del arte. En este sentido, el mensaje de la familia se convirtió en una enseñanza colectiva.
aceptar la muerte como parte natural de la vida y aprender a despedirse celebrando lo vivido. Análisis: ¿por qué Napoleón tocó tantas fibras? La magnitud de las reacciones revela algo más profundo que la simple admiración hacia un artista. ¿Por qué Napoleón generó este nivel de identificación? Autenticidad. Nunca buscó modas ni artificios. Su estilo fue coherente, genuino, y esa coherencia generó confianza en el público. Temas universales. Sus canciones hablaban de amor, pérdida, esperanza y resiliencia. Temas que todos, en algún momento, hemos experimentado. Lenguaje poético. Supo traducir emociones complejas en versos sencillos, pero poderosos. Carisma personal. Quienes lo conocieron hablan de un hombre humilde, cercano, capaz de mirar a los ojos a cada persona como si fuera la única en el mundo. Por eso, cuando llegó la noticia de su enfermedad, la reacción no fue solo de tristeza, sino también de identificación. Cada seguidor sintió que estaba despidiendo a alguien cercano, casi a un miembro de la familia. El legado en cifras y memoria. En los días posteriores al anuncio, plataformas digitales reportaron un aumento exponencial en las reproducciones de su música. Spotify, Emico y Apple Music colocaron sus canciones en listas destacadas, y YouTube registró millones de visitas en videos de presentaciones antiguas. En paralelo, se reactivó la venta de vinilos y discos recopilatorios, muchos de los cuales se agotaron rápidamente en tiendas físicas. Esto no solo demuestra el impacto comercial de la noticia, sino también el deseo de los fans de aferrarse a un pedazo tangible de su legado. Pero más allá de los números, lo más valioso es la memoria compartida. Historias de bodas donde sonaba Eres, de entierros donde se escuchaba Lo que un día fue no será, de graduaciones celebradas con Vive. Cada canción de Napoleón se convirtió en banda sonora de la vida cotidiana, y eso explica por qué su partida resonó tanto. Porque estaba entrelazada con la historia personal de millones de personas. El simbolismo de Vive. Entre todas sus canciones, Vive adquirió un valor especial en este contexto. Su letra, que invita a aprovechar cada instante como si fuera el último, se convirtió en un mantra para quienes enfrentaban la enfermedad del artista. El hijo de Napoleón relató que, incluso en sus días más difíciles, su padre pedía escuchar esa canción. Es como si él mismo se estuviera despidiendo a través de esas palabras, dijo. Y en efecto, Vive resume no solo la filosofía personal del artista, sino también la enseñanza que deja a su público. La vida es breve, pero se hace eterna en los recuerdos que construimos. Un adiós que une generaciones. Lo más sorprendente de este proceso de despedida fue cómo logró unir a distintas generaciones. Los abuelos recordaban los años en que escuchaban a Napoleón en la radio. Los padres evocaban sus conciertos en los años 80 y 90, y los nietos descubrían sus canciones a través de plataformas digitales. En un mundo marcado por la fragmentación cultural, Napoleón se convirtió en un punto de encuentro intergeneracional. Su música era, y sigue siendo, un idioma común que trasciende edades, clases sociales y fronteras geográficas. El papel de su hijo como portavoz. No se puede subestimar la relevancia del hijo de Napoleón en este proceso. Su testimonio no solo tuvo un valor informativo, sino también un efecto terapéutico para la familia y los seguidores. Encaró públicamente un dolor que muchos prefieren guardar en silencio, y al hacerlo, permitió que la sociedad acompañara a su padre en el tramo final de su vida. Con cada palabra, el hijo demostró fortaleza y madurez, pero también ternura y vulnerabilidad. Fue un puente entre el mundo íntimo de la familia y el universo colectivo de los fans, y en esa función se convirtió en un protagonista clave de esta historia. El diagnóstico trágico de José María Napoleón marcó un antes y un después, no solo en la vida de su familia, sino en la cultura musical de toda América Latina. La despedida anticipada de su hijo abrió las compuertas de un torrente de homenajes, análisis y recuerdos que confirmaron lo que ya sabíamos. Napoleón es inmortal en la memoria del pueblo. Hemos visto cómo México y el mundo respondieron con un abrazo colectivo, lleno de canciones, palabras y gestos de amor. Pero la historia no termina aquí.
exploraremos la dimensión más profunda de su legado. Cómo su música seguirá influyendo en artistas futuros. Cómo su mensaje se mantendrá vigente. Y qué enseñanza final deja para quienes aún luchan por encontrar sentido en medio de la adversidad. El eco de la noticia sobre el estado de salud de José María Napoleón no se limitó a un instante de conmoción. Como ocurre con los grandes artistas que logran marcar la memoria colectiva, su despedida se convirtió en un proceso que invitó a reflexionar no solo sobre su vida y obra, sino también sobre el papel de la música como vehículo de trascendencia. En este tercer y último capítulo, nos adentramos en la dimensión más profunda de su legado, lo que dejó a su familia, a la industria musical y a la sociedad, y cómo su mensaje seguirá guiando a las futuras generaciones. La eternidad del arte en medio de la fragilidad humana. La vida de José María Napoleón es una muestra palpable de cómo el arte trasciende las limitaciones humanas. Su cuerpo, marcado por la enfermedad, comenzaba a apagarse, pero su voz, grabada en cientos de discos y atesorada en millones de memorias, seguía viva y vibrante. Esa es la paradoja de los grandes artistas. Aunque físicamente se marchen, su presencia permanece como si nunca se hubieran ido. La enfermedad, que parecía arrebatarlo todo, no pudo tocar lo más importante: sus canciones. Vive, Pajarillo, Eres, Celos. Cada una de ellas se convirtió en un refugio que protegía a los seguidores del dolor. En medio de la tristeza, escuchar su música era como tenerlo cerca, como si sus palabras fueran una caricia contra la herida abierta de su partida. El testamento invisible. Enseñanzas más allá de las canciones. Aunque no redactó un testamento artístico formal, cada entrevista, cada concierto y cada consejo a su familia se convirtieron en fragmentos de un legado intangible. Entre las enseñanzas que más resonaron en este proceso de despedida destacan la importancia de la autenticidad. Napoleón nunca cedió a las modas pasajeras. Su estilo fue coherente desde sus inicios hasta el final, y esa lealtad a sí mismo es hoy un ejemplo para quienes buscan triunfar en la música sin perder la esencia. La vida como obra de arte. En sus letras insistía en aprovechar cada instante, en amar sin medida, en no dejar nada pendiente. Convive resumió esa filosofía de forma magistral, y en su enfermedad demostró que realmente había vivido de acuerdo a ese principio, el amor como motor vital. No solo cantó al amor romántico, también al amor familiar, a la amistad y al amor propio. Su hijo, al despedirse, destacó este punto: mi padre nos enseñó que el amor es la única herencia que nunca se pierde, la humildad como virtud suprema. Aunque alcanzó la fama, Napoleón jamás perdió la sencillez. Era capaz de conversar con un fan con la misma atención que dedicaba a un periodista o un colega de profesión. El impacto en la familia. Entre la tristeza y el orgullo. Para su hijo y su familia, la despedida anticipada fue una experiencia desgarradora, pero también una oportunidad de reconocer la magnitud del ser humano que tenían en casa. El hijo lo expresó con claridad. Siempre supe que mi padre era especial, pero verlo a través de los ojos del mundo me llena de orgullo. Sé que cuando ya no esté físicamente, seguiré encontrándolo en cada canción, en cada persona que me hable de él, en cada escenario donde alguien interprete sus temas. Este orgullo no borra el dolor, pero lo transforma. La familia de Napoleón comprende que su intimidad quedó ligada para siempre a la memoria colectiva. Ya no pueden vivir su duelo en silencio, porque cada lágrima personal se mezcla con las lágrimas de miles de seguidores que sienten haber perdido a alguien cercano. La influencia en las nuevas generaciones de artistas. El legado de Napoleón no se limita a quienes lo escucharon en vida. Su música comenzó a inspirar a nuevas generaciones de cantautores que vieron en él un ejemplo a seguir. Jóvenes intérpretes destacan su capacidad de contar historias sencillas con una carga emocional profunda, algo que hoy se percibe como un arte perdido en medio de la música comercial. En escuelas de música, sus letras comenzaron a analizarse no solo como canciones, sino como poesía. Se estudia la manera en que utilizaba metáforas naturales, aves,
cielos, caminos, para hablar de emociones universales. De este modo, su influencia se extiende más allá del entretenimiento. Se convierte en un modelo pedagógico y artístico. La sociedad y la cultura popular. Un espejo de valores. La despedida de Napoleón también revela algo sobre la sociedad mexicana y latinoamericana. La necesidad de referentes que transmitan valores auténticos. En un mundo marcado por la prisa, el individualismo y el consumismo, Napoleón recordó que lo importante es la sencillez, la honestidad y el amor. Sus canciones no fueron panfletos políticos ni discursos ideológicos, pero sí constituyeron un discurso social en clave poética. Hablar de la vida, de la muerte, del amor y del perdón es, en esencia, hablar de lo que mantiene unida a una comunidad. Por eso, su partida no solo fue una pérdida individual, sino un desafío colectivo. ¿Cómo mantener vivos esos valores en tiempos convulsos? El simbolismo de su hijo como heredero espiritual. El hijo de Napoleón no solo se convirtió en portavoz de la noticia, sino también en heredero espiritual de su mensaje. Con su valentía al despedirse públicamente, demostró que la herencia más grande no eran los discos ni los aplausos, sino la fortaleza de carácter y el compromiso con la verdad. Ese gesto tiene un valor simbólico enorme. Representa la continuidad del mensaje de Napoleón en las nuevas generaciones, no necesariamente a través de la música, sino a través de la manera en que se vive y se transmite la vida misma. Los homenajes que perduran. A raíz del diagnóstico y de la despedida anticipada, comenzaron a organizarse homenajes oficiales. El Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México anunció un concierto tributo, donde artistas de distintas generaciones interpretarían las canciones más emblemáticas del poeta. En Aguascalientes se proyectó la construcción de un mural en su honor, que plasmaría escenas de su carrera y frases icónicas de sus letras. Estos homenajes no solo buscan mantener viva su memoria, sino también ofrecer a las nuevas generaciones un punto de encuentro cultural. Napoleón ya no es solo un artista de su tiempo. Se convierte en patrimonio cultural de México y de toda América Latina. Reflexión filosófica. El arte como inmortalidad. La despedida de Napoleón invita a reflexionar sobre la relación entre arte y muerte. Mientras la biología impone un final inevitable, el arte crea una continuidad que desafía al tiempo. Napoleón, con sus canciones, construyó una forma de inmortalidad que hoy se hace evidente. Cada vez que alguien canta «Eres», él vuelve a vivir. Esto explica por qué el adiós de su hijo no sonó como una derrota, sino como una celebración de lo eterno. En cierto sentido, Napoleón ya había trascendido antes de partir. La última lección. Aprender a despedirse. La sociedad contemporánea suele evitar hablar de la muerte, como si fuera un tabú. Sin embargo, la despedida de Napoleón nos obliga a mirarla de frente y a aceptarla como parte de la vida. La enseñanza es clara. Lo importante no es cuánto vivimos, sino cómo vivimos y qué dejamos en los demás. El hijo lo resumió en una frase que conmovió a todos. Mi padre me enseñó a vivir, pero ahora también me está enseñando a despedirme. Esa es quizás la última gran lección de Napoleón, que incluso en la muerte se puede educar, inspirar y transformar. Conclusión. Un legado inmortal. El diagnóstico trágico de José María Napoleón marcó un hito en la historia de la música latinoamericana. Su hijo, con un adiós anticipado lleno de amor y gratitud, abrió las puertas a un duelo colectivo que se transformó en homenaje, reflexión y esperanza. Napoleón deja tras de sí un legado inmortal, canciones que seguirán siendo faro para quienes buscan consuelo, inspiración para quienes crean arte, y testimonio para quienes creen en la fuerza del amor y la autenticidad. Su historia es la prueba de que la muerte no tiene la última palabra. Porque mientras alguien cante sus versos, José María Napoleón seguirá vivo.